vivo en Actualidad de Radio, 1040 AM, 103.9 y 107.1 FM. Hablábamos recién con Hugo Machiavelli sobre las noticias que llegan de Buenos Aires, y una de ellas es los encauzamientos, los detalles que tienen que ver con la cuestión judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer que ha pasado y sigue pasando una gran cantidad de trámites legales, muchos de los cuales tienen que ver con investigaciones criminales internacionales que en gran medida, con el gran aporte de, entre otras personas, Mariano Federici. Él fue presidente de la Unidad de Investigación Financiera. Son prácticamente los gurúes de qué es lo que se hace con el dinero, del rastreo del dinero. Mariano Federici ha hecho una serie de exposiciones y de intervenciones judiciales en las cuales contaba la relación ineludible, inequívoca, necesaria de Cristina Fernández en muchas de estas operaciones de dinero, de lavado de dinero, de malversación de fondos, y como su condición de experto en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es sin duda una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. Mariano, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Norberto, el doctor Federici tiene una enorme experiencia en todas estas cosas. Llévanos por el camino de Sí, sin ninguna duda que todo esto... ¿Cómo estás, Mariano? Primero, buen domingo. Gracias por estar con nosotros. Sin ninguna duda, a pesar de lo que dice la propia Cristina, que esto es un favor de Trump al presidente Milei, esto no es así. Este es un trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo en la justicia americana y en los ámbitos del Estado americano. Inclusive hay otros presidentes que ya han sido castigados de la misma manera. Y esto se debe al trabajo que ha hecho mucha gente en la Argentina, que a veces pasa desapercibido, pero que han trabajado duramente para exponer, investigar y llevar los casos adelante sin ninguna perspectiva política, sino meramente adhiriéndose a la ley, la justicia y el deber de todo funcionario público. En eso Mariano es nuestro héroe, diría yo, en Argentina, y quisiera que él nos contara qué efectos, cómo esto ha nacido y también qué efectos tiene, porque no es solamente, creo yo, Mariano, no es solamente la entrada o la visa de entrada, sino que eso permite otras investigaciones posteriores. Correcto. Bueno, primero, a ver, lo primero que hay que entender acá es que claramente esto no obedece a ninguna motivación política, ninguna persecución, ni ningún juicio de valor, llamémosle ideológico, ¿no? Esto está basado en información sobre hechos concretos, verificables, que demuestran a todas luces el rol que tuvo Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una organización ilícita, de una organización criminal que saqueó sistemáticamente al Estado argentino, desviando miles de millones de dólares. Pero además de haber comprometido bienes jurídicos tutelados por la ley argentina, las maniobras, sobre todo las maniobras de lavado, porque ese dinero ellos intentaron blanquearlo mediante una red de testaferros, estructuras financieras, diseñadas justamente para ocultar el origen del dinero y para darle apariencia de licitud, que es justamente lo que se entiende por lavado. Lo utilizaron deliberadamente en el sistema financiero de los Estados Unidos y de otras jurisdicciones. Entonces el problema trascendió las fronteras de Argentina y se convirtió en una amenaza no solo para la integridad económico-financiera de nuestro país, en Argentina, sino también para la integridad financiera del sistema americano. Y ustedes saben que acá en Estados Unidos la corrupción transnacional está considerada también como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, son delitos graves, son pruebas contundentes las que sustentan esta designación, esta decisión del secretario de Estado, Marco Rubio. Y también hay que decir que Marco Rubio ya venía
argumentando y peticionando esta designación desde sus épocas como senador, junto a otros senadores republicanos como Ted Cruz, que promovieron ante el secretario de Estado anterior a Blinken, ante Blinken, la necesidad de aplicar esta medida restrictiva sobre Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y sus familiares inmediatos. Entonces, no se trata de una narrativa política, se trata de crímenes graves, documentados, con impacto transnacional, y creo yo, digamos, como lo he dicho, que ante crímenes de esta magnitud la respuesta no puede ni debe ser el silencio, tienen que ser sometidos a rendir cuentas y pagar las consecuencias de sus actos. Esta decisión del Departamento de Estados Unidos es una de esas consecuencias. Como bien vos decías, Norberto, esto es solo un comienzo, ¿no? Porque acá el secretario de Estado está haciendo uso de facultades que se le otorgan bajo la Section 7031C del Appropriations Act del Departamento de Estado. Y esto implica por el momento una restricción a las visas y al acceso de entrada al país. Pero generalmente, y lo que se viene viendo en ocasiones anteriores, es que esta es la antesala de sanciones mayores que después aplica el Departamento del Tesoro, más concretamente OFAC, la Office of Foreign Assets Control, que tiene la facultad sancionatoria en materia financiera y donde bajo legislación también vigente aquí en los Estados Unidos, como el Global Magnitsky Act, se puede sancionar a personas desde el punto de vista financiero ya por estar involucrados en hechos graves de corrupción transnacional, ¿no? Esto ha pasado con Cartes, ha pasado con Yamatei, ha pasado con también otros expresidentes en otras partes del mundo. Y por lo tanto, es muy probable que esta sea la antesala también de una sanción del Tesoro en los próximos meses. ¿Deberían los personajes allegados a Cristina que poseen bienes en los Estados Unidos, muchas veces detrás de compañías en paraísos fiscales o demás, estar preocupados? Y deberían estar preocupados. Yo diría que sí, porque esto demuestra con claridad la prioridad que le está dando el gobierno americano a la integridad económico-financiera, a la lucha contra la corrupción y a someter a una rendición de cuentas y a las consecuencias necesarias a quienes cometieron ya hechos de corrupción, ¿no? Esto es un mensaje muy importante para la Argentina, para todos aquellos que cometieron este tipo de delitos comprometiendo la integridad económico-financiera, como decíamos también, del sistema financiero global. Y también es un mensaje, creo yo, para el gobierno argentino, para que tome nota también de la importancia que uno de los países con los que pretende tener su alianza más fuerte, como es Estados Unidos, la importancia que el gobierno de Estados Unidos le asigna también a la lucha contra la corrupción transnacional y el lavado de activos. O sea, volvemos, esto me trae el recuerdo de la operación FIFA, donde también el gancho, o mejor dicho, la conexión que motivó la intervención del gobierno americano a través del Departamento de Justicia fue el movimiento de dinero a través de empresas americanas o a través de bancos americanos. Y eso es un tema vital, porque esa es la razón jurídica por la cual puede intervenir los Estados Unidos de manera legal, ¿verdad? Exacto. Y a ver, para también abordar la pregunta que me hacías al principio de cómo se inicia todo esto, ¿no? Yo quiero contar que cuando tuve el honor de presidir la Unidad de Información Financiera de Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se creó un diálogo bilateral con Estados Unidos, le llamábamos AUDIF, Argentina-US Dialogue
on Illicit Finances, o Diálogo Argentino-Americano sobre ilícitos financieros, en el cual se cooperó estrechamente entre Argentina y Estados Unidos para rastrear, detectar y someter a la justicia hechos de corrupción y lavado que afectaban a ambos sistemas financieros. Nosotros recibimos mucha cooperación, mucha información que fue volcada a las causas penales que hoy tiene a Cristina, digamos, en la antesala de juicios, incluso a las causas penales donde ya fue condenada, también a la causa de vialidad o Austral Construcciones, como se la conoce, donde ya fue condenada por hechos de corrupción. Y la información, la cooperación provino del gobierno americano, sobre todo del gobierno americano bajo la presidencia anterior del presidente Trump. Entonces, la información se encuentra alojada en las bases de las agencias federales americanas. Las agencias federales conocen muy bien lo que ha ocurrido en Argentina porque fueron quienes cooperaron y brindaron gran parte de la información que hoy se encuentra en pruebas, documentada en pruebas, y a la espera de que esos juicios se lleven a cabo. Entonces, yo creo que sí deberían preocuparse quienes estuvieron involucrados en estos hechos. Miren, la información que compromete la integridad, que da cuenta de cómo se comprometió la integridad económico-financiera en Estados Unidos es muy sólida. La creación, por ejemplo, de 120 sociedades offshore creadas por Lázaro Báez a través de Mossack Fonseca en Nevada. La compra de más de $100 millones en propiedades por parte de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Cristina Kirchner, aquí mismo en el sur de la Florida. Compró 2 departamentos en el Hotel Plaza por más de $9 millones cada uno, overlooking, con vista al Central Park. Ahí estuvieron involucrados abogados, bancos, realtors, personajes que tenían obligaciones también de custodiar la integridad económico-financiera y, fallaron. Sin embargo, cuando se detectaron esas maniobras, el gobierno americano cooperó y puso toda esa información contundente en manos de la justicia argentina. Esa información hoy se encuentra, por ejemplo, alojada en la causa de la Ruta del Dinero K, de Lázaro Báez, donde Cristina también está imputada y estamos a la espera de que el juez Casanello la procese y la eleve a juicio también. Lázaro Báez ya fue condenado en esa causa. O también la causa de Cuadernos, donde Daniel Muñoz y toda esa maniobra está también probada en la causa de Cuadernos con toda esta información que el gobierno americano proveyó. Pero Federici, entonces, con toda esta información que usted está dando y que si nos la da a nosotros es récord público, usted ya lo ha denunciado en los fueros correspondientes. Correcto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nada, entonces, no falta nada. ¿Qué falta? ¿Voluntad política? Falta la voluntad de los jueces de acelerar los juicios. Estas causas han estado elevadas a juicio algunas más de 6 años. Claro. La causa de Cuadernos se elevó a juicio, todavía yo estaba como funcionario público, han pasado 5 años ya, el último año en el 2009. Han estado, por supuesto, claro, volvieron los Kirchner y volvió a ocurrir lo que ocurría entre el 2003 y el 2015, ¿no? Que empiezan todas las chicanas, los aprietes, pisar las causas, tratar de dilatarlas, y con la ayuda de varios fiscales y jueces que también les han hecho muchos favores. Esperemos que ahora esto se acelere, y por eso es muy importante que el gobierno argentino también contribuya a que estas causas tengan impulso. Claro. El gobierno de Milei tiene las herramientas legales para darle impulso a estas causas y a estos juicios de manera legal, sin que eso contravenga ninguna cláusula, ninguna disposición constitucional, sin invadir el poder independiente que tiene el Poder Judicial, que tiene la justicia. Por ejemplo, a través de la UIF,
a través de la Oficina Anticorrupción, que son organismos autónomos e independientes, en el rol de querellantes que tienen estas agencias en estas causas, puede dar impulso. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora en el transcurso del año pasado y primeros meses de este año ha sido todo lo contrario. Lejos de un impulso, se reemplazó al titular de la UIF, al vicepresidente de la UIF, justamente por haber querido impulsar estas causas. Entonces, eso es muy preocupante desde el punto de vista institucional y por eso es que creo yo que también sería bueno que el gobierno argentino tome nota de la importancia que estas designaciones, que estas sanciones representan para el gobierno americano. Ahora está yendo el secretario Rubio a Argentina en las próximas semanas. Sería muy bueno que estos temas se pongan sobre la mesa para que el presidente Milei y su equipo también tomen nota de todo lo que pueden hacer para colaborar. Porque en parte, señores, es una vergüenza que el gobierno americano, desde acá, desde Washington, esté aplicando estas sanciones y que el gobierno argentino, que la justicia argentina, que tiene toda esta información y estas pruebas a disposición en causas penales desde hace años, no haya aún tomado las decisiones apropiadas para aplicar las sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas que estos corruptos merecen, ¿no? Mariano, le agradecemos enormemente la gentileza de habernos atendido una vez más. Me imagino que si a nosotros, Norberto, que lo escuchamos en primera fila, todo este relato y nos hierve la sangre, me imagino a usted que hizo la investigación, que tiene las pruebas, que las presentó, y ve que no pasa nada, me imagino que sí. Si a nosotros nos calienta, me imagino a usted la sensación de impunidad que le debe dar. Bueno, claro, pero frustrante, requiere mucha terapia, yoga y compañía y buena familia y amigos. De buenos amigos. Sí. Bueno. Yo quiero decir dos cositas. El miércoles vamos a tener a las 11 de la mañana en el Instituto Interamericano de la Democracia un Quo Vadis Argentina, donde Mariano justamente va a hablar de la calidad institucional, sobre todo de la justicia. Y también quiero decir que yo no soy nada optimista cuando se está aprobando el pliego de un juez como Lijo, que es justamente todo lo contrario. Y cuando el procurador de la Nación o el ministro de Justicia es el señor Cunio Libarona, y cuando han colocado personajes que son casi siniestros en todas estas organizaciones. En ese sentido, la Argentina no ha dado el paso que ha dado contra la inflación y no hay visión. Ojalá que la visita de Marcos y que Marcos Rubio ponga en claro que la seguridad jurídica y la transparencia de la justicia es fundamental para las inversiones, independientemente del cepo, la inflación y todo lo que digan. Ese es el punto, nada más que agregar de mi parte, lo dijiste todo, Norberto. Un abrazo fuerte, Mariano, se nos cuida, por favor, y seguimos en contacto pronto, hasta cada momento. El doctor Mariano Federici, expresidente de la Unidad de Investigación Financiera, experto en lavado de activos y financiamiento de terrorismo, una de las grandes mentes argentinas relacionadas con la investigación de todas estas materias.